La tarde se había oscurecido antes de tiempo. Nubes densas cubrían el cielo de Puebla, y el aire olía a tierra mojada, a pan dulce recién horneado en las panaderías del centro. El sonido de los truenos se mezclaba con el murmullo de los vendedores cerrando sus puestos en el zócalo, mientras las primeras gotas comenzaban a golpear los adoquines. Mauricio Ortega apresuró el paso. Llevaba un traje gris claro, recién planchado, y un portafolio negro que resguardaba con cuidado bajo el brazo. Cada paso era una carrera contra el aguacero que se venía encima. Maldijo en voz baja cuando una ráfaga de viento le golpeó el rostro. «Siempre lo mismo en esta ciudad», murmuró. Frente a él, una figura pequeña avanzaba con dificultad. Una anciana con un bastón de madera, el cabello gris recogido bajo un rebozo empapado. Sus zapatos resbalaban en las piedras húmedas. La gente pasaba a su lado sin detenerse. Ella levantó la vista un instante, buscando ayuda, pero nadie la miró. Mauricio también la vio. Sintió un breve impulso de acercarse, pero la idea de mojarse más lo detuvo. Apretó el paso, cruzó la calle y se refugió en la entrada de un café. Desde el umbral observó cómo la lluvia caía más fuerte. La anciana trató de cubrir su cabeza con la mano temblorosa. El mesero del café, un joven con delantal azul, le abrió la puerta a Mauricio. «¿Va a querer mesa, señor?», preguntó. Mauricio asintió sin mirar atrás. Se sentó junto a la ventana, viendo el reflejo de las luces sobre los charcos. Afuera, la anciana tropezó. Su bastón se deslizó y cayó. Durante un segundo, el corazón de Mauricio dio un salto. «No es asunto mío», se dijo, intentando convencerse. Ordenó un café americano y un pastel. El mesero, al observar la escena desde dentro, comentó con un suspiro: «Pobre señora, nadie la ayuda». Mauricio respondió sin pensar: «La gente debería prever el clima antes de salir. No es culpa de los demás». El joven lo miró en silencio. «A veces, el que más tiene es el que menos se moja, señor». Esa frase le dejó un eco incómodo, pero Mauricio la ahogó con un sorbo caliente de café. Afuera, un muchacho corrió hacia la anciana, la ayudó a ponerse de pie y le ofreció su chamarra. Ella sonrió, agradecida, y ambos desaparecieron bajo la lluvia. Mauricio sintió una punzada en el pecho, una sensación extraña, casi vergonzosa. Trató de enfocarse en su teléfono, en los mensajes del trabajo, en cualquier cosa que no fuera la imagen de aquella mujer. El murmullo del café lo envolvía. Dos mujeres hablaban de sus hijos. Un grupo de estudiantes reía. El vapor empañaba los cristales. Pero para Mauricio, todo sonido se volvió distante, como si la lluvia apagara el mundo. Afuera, los charcos crecían, reflejando las luces anaranjadas del alumbrado. Entre los reflejos, creyó ver la silueta de la anciana otra vez, quieta, mirándolo. Parpadeó. La figura ya no estaba. Sintió un escalofrío y rió con nerviosismo. «Estoy cansado, eso es todo». El mesero regresó con la cuenta. «¿Quiere que le pida un taxi, señor? Está lloviendo más fuerte». «No, gracias. Tengo mi coche cerca». Mientras firmaba la nota, levantó la vista una vez más. El cristal de la ventana temblaba por la fuerza de la lluvia. Un trueno iluminó la calle, y en ese instante le pareció ver algo más. Junto a la sombra donde antes cayó la anciana, un hombre de pie, inmóvil, mirando hacia el café. Sacudió la cabeza. Era solo un reflejo, o eso quiso creer, pero esa imagen se quedaría grabada en su mente mucho después de que terminara la tormenta. Y antes de seguir, si alguna vez la vida te ha puesto a prueba con una decisión así, suscríbete al canal para descubrir cómo esta historia cambió a un hombre para siempre. Desde la ventana del café, Mauricio observaba cómo la lluvia seguía cayendo con una fuerza persistente. Las gotas golpeaban el vidrio como si quisieran entrar, y cada relámpago iluminaba las calles empedradas del centro. Su café ya se había enfriado, pero no se decidía a levantarse. Algo dentro de él se resistía a moverse, como si temiera enfrentar lo que estaba afuera. La anciana seguía allí, a unos metros,
bajo la lluvia. Se sostenía con esfuerzo en su bastón, su rebozo pegado al cuerpo. Una corriente de agua bajaba por la acera, empapando sus sandalias gastadas. Mauricio la observó sin intención de intervenir. Por un momento pensó en salir, pero se justificó. Seguro alguien más la ayudará. No tiene sentido mojarme ahora. A través del vidrio vio cómo un joven, con una mochila al hombro, corría hacia ella. La tomó del brazo y le habló con ternura. La mujer sonrió débilmente, agradecida. Él la cubrió con su chamarra y juntos cruzaron la calle despacio. Mauricio los siguió con la mirada hasta que desaparecieron en una esquina. Algo en esa sonrisa lo perturbó. No era solo la gratitud de la anciana, sino la paz que irradiaba pese a la tormenta. Sintió un vacío extraño, como si hubiera perdido una oportunidad que no volvería. Se frotó las manos inquieto. El mesero se acercó otra vez, dejando una servilleta limpia sobre la mesa. ¿Todo bien, señor? Mauricio asintió. Sí, claro, solo espero que la lluvia baje un poco. El joven miró hacia afuera y dijo en voz baja: a veces las lluvias no paran hasta que uno entiende lo que debe hacer. Mauricio lo miró con desconcierto. ¿Qué quiere decir con eso? El mesero sonrió apenas. Nada, solo lo que mi abuela decía, que el agua limpia más que el suelo. Limpia la conciencia. Mauricio no respondió. Tomó su portafolio y se levantó. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el golpeteo de la lluvia. Por un momento pensó que todos lo observaban, pero eran solo reflejos distorsionados en el cristal. Pagó la cuenta y salió. El aire frío lo golpeó de inmediato. El aguacero no daba tregua. Caminó bajo los balcones coloniales intentando cubrirse, pero el viento lo alcanzaba igual. Las campanas de una iglesia cercana repicaron, y ese sonido antiguo, solemne, le provocó un escalofrío. Volteó hacia la esquina donde había visto por última vez a la anciana. No quedaba rastro de ella ni del joven, solo un charco que reflejaba el farol encendido. Se detuvo un instante. Las palabras del mesero resonaron otra vez. El agua limpia la conciencia. Subió la solapa del saco y siguió caminando. A cada paso, la culpa se hacía más clara, aunque intentara negarlo. No era solo una anciana bajo la lluvia, era algo más, una prueba que había fallado. Llegó al estacionamiento y se detuvo antes de subir al auto. Se miró en el reflejo de la ventana. El rostro cansado, los ojos vacíos. Estoy exagerando, se dijo en voz baja. No puedo ayudar a todo el mundo. Sin embargo, al entrar al coche y encender el motor, una sensación de incomodidad se instaló en su pecho, como si alguien lo observara. Mientras esperaba que el limpiaparabrisas despejara el cristal, volvió a mirar hacia la calle. Por un instante, creyó ver la figura de la anciana en la distancia, quieta, con la mirada fija en él. Parpadeó. Ya no estaba. El claxon de otro coche lo sobresaltó. Aceleró, tratando de alejarse de esa imagen que lo perseguía incluso con los ojos cerrados. A medida que avanzaba por las calles anegadas, la voz del mesero se mezclaba con el sonido de la lluvia. El agua limpia la conciencia. Pero Mauricio no quería limpiarse todavía. No podía admitir que algo dentro de él comenzaba a despertar. El ruido de la lluvia acompañó a Mauricio durante todo el trayecto. El limpiaparabrisas se movía con ritmo desesperado, pero no bastaba para despejar el cristal. Las calles de Puebla parecían ríos que reflejaban luces anaranjadas y anuncios de tiendas medio apagados. El tráfico avanzaba lento. Algunos autos se habían detenido bajo los árboles, esperando que el aguacero cediera. Mauricio tamborileaba los dedos sobre el volante, impaciente. Encendió la radio, pero la señal fallaba. Cada palabra se cortaba por interferencias. «Ni la música funciona hoy», murmuró. Estaba empapado hasta el cuello, irritado, con la sensación persistente de haber hecho algo mal aunque no quisiera admitirlo. El recuerdo de la anciana bajo la lluvia regresaba una y otra vez. Intentaba distraerse pensando en los negocios del día siguiente, en las ventas que debía cerrar, pero la imagen de su caída le atravesaba la mente como un eco constante. En el semáforo,
Observó a un grupo de niños corriendo bajo el agua, riendo, saltando sobre los charcos. Una mujer los llamaba desde una puerta, riendo también. Mauricio bajó la mirada. Hacía mucho tiempo que no reía así, sin motivo. El semáforo cambió y avanzó lentamente. Giró hacia su colonia, un conjunto cerrado de casas ordenadas y muros altos. El guardia le abrió la reja con un saludo que él apenas respondió. Al estacionar, el motor siguió encendido unos segundos más. No tenía ganas de bajar. El sonido del agua golpeando el parabrisas le recordó algo lejano. La voz de su madre rezando durante las tormentas. Cerró los ojos y por un instante vio la vieja casa donde creció, las paredes de adobe, el olor a café y pan recién hecho. Recordó cómo su madre siempre salía a ayudar a los vecinos, incluso bajo la lluvia. «Nunca se niega un favor cuando hay necesidad», decía ella. Mauricio abrió los ojos, sacudió la cabeza. «Eso fue hace mucho», se dijo. «Las cosas cambian». Apagó el motor, tomó el portafolio y corrió hacia la puerta de su casa. El viento le golpeó con fuerza. Entró, cerrando tras de sí con un suspiro. El silencio del interior lo envolvió. Todo estaba en orden. Los muebles limpios, el olor a madera pulida, las luces suaves del pasillo. Era un hogar perfecto, pero frío. Dejó el portafolio sobre la mesa y se quitó el saco mojado. Encendió la lámpara del salón y se sirvió un trago de whisky. El líquido dorado brilló bajo la luz y al probarlo sintió el calor recorrerle el pecho. Miró hacia el ventanal, donde el agua corría en hilos delgados. Entonces lo vio. En el reflejo del cristal, algo se movía afuera, al otro lado de la calle. Una figura quieta, apenas iluminada por el farol del poste. Parecía un hombre. Estaba empapado, pero no buscaba refugio. Solo lo miraba. Mauricio dio un paso atrás intentando enfocar. El corazón le golpeó el pecho. La figura no se movía. Una gota de sudor le resbaló por la sien pese al frío. Parpadeó. Cuando volvió a mirar, la calle estaba vacía. «Debo estar cansado», murmuró, intentando convencerse. Bebió otro trago, más largo, y se dejó caer en el sillón. Afuera, el viento arreciaba. Los truenos retumbaban con un eco profundo que parecía venir de dentro de la casa. Encendió la televisión buscando compañía, pero la pantalla mostró solo estática. La apagó enseguida. El silencio volvió, pesado, espeso. Por primera vez en mucho tiempo, Mauricio sintió miedo. No de la lluvia, ni de la soledad, sino de sí mismo, de la voz interna que le decía que algo había cambiado, que algo lo estaba observando desde el fondo de su culpa. Se sirvió otro trago y miró otra vez hacia la ventana. Afuera las luces parpadeaban. En un reflejo fugaz del cristal creyó ver un destello, un rostro sereno, desconocido, mirándolo en silencio. Cerró los ojos, apretando los dientes. No quería pensar, no quería creer. La noche avanzaba con un silencio denso, interrumpido solo por el golpeteo constante de la lluvia contra las ventanas. Mauricio no lograba dormir. Había apagado las luces, pero la oscuridad no traía descanso, sino una inquietud que se movía dentro de él como un peso invisible. El sonido del agua le recordaba la mirada de la anciana, esa mezcla de cansancio y dignidad que lo perseguía desde la tarde. Se levantó y caminó hasta la cocina. El reloj marcaba casi la 1 de la madrugada. Sirvió un poco más de whisky y lo bebió sin hielo, buscando entumecer los pensamientos. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. El aire estaba más frío, más pesado. La lluvia seguía cayendo, pero ahora el ruido parecía venir de más cerca, como si el aguacero golpeara dentro de la casa. Mauricio dejó el vaso sobre la mesa y escuchó. Entre los truenos, creyó oír un murmullo. Era una voz baja, casi imperceptible. Dio un paso hacia la sala, conteniendo la respiración. «¿Quién anda ahí?», preguntó, pero su voz sonó insegura. Nadie respondió. De pronto, un golpe seco resonó en la puerta principal. Un solo toque, firme, que lo hizo estremecer. Miró el reloj otra vez. La 1:10. Se acercó lentamente.
No podía distinguir nada a través del vidrio empañado, solo sombras y la luz intermitente del farol de la calle. «¿Quién es?», preguntó con cautela. El silencio fue total. La lluvia redobló su fuerza. Por un momento pensó que había imaginado el golpe, pero entonces lo escuchó otra vez, más suave. Una voz susurró desde el otro lado. «¿Por qué no la ayudaste?». Mauricio se quedó inmóvil. El corazón le latía en la garganta. «¿Quién habla?», exclamó retrocediendo. No hubo respuesta, solo el murmullo de la lluvia. Tomó valor y giró la perilla. Abrió lentamente la puerta. Afuera, la calle estaba desierta. El agua caía con fuerza, formando riachuelos que corrían por la banqueta. No había nadie. Pero justo frente a su casa, bajo la farola, distinguió algo: la silueta de un hombre quieto, completamente empapado. No podía verle el rostro. El desconocido estaba de pie, mirando hacia él. Sus ropas parecían sencillas, como las de un obrero, pero había algo distinto. Una calma imposible en medio de la tormenta. Mauricio sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Necesita algo?», preguntó levantando la voz. El hombre no contestó, solo lo observó. Su presencia era tan serena que resultaba inquietante. Mauricio repitió: «¿Quién es usted?». Entonces, entre el estruendo del agua, la voz volvió, clara, como si hablara directamente a su alma. «¿Por qué no la ayudaste?». Mauricio dio un paso atrás. Las palabras le atravesaron el pecho. La voz no sonaba acusadora, sino triste. Intentó responder, pero su garganta estaba seca. «Yo no pensé. Había más gente», balbuceó. El hombre seguía ahí, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Por un instante, un relámpago iluminó la calle, y Mauricio creyó distinguir sus ojos. Una mirada profunda, humana, pero llena de una compasión que lo desarmó. Cuando la luz del relámpago se desvaneció, la figura ya no estaba. Solo la lluvia, cayendo más fuerte que antes. Mauricio salió hasta el umbral empapándose, miró a todos lados. Nada. Cerró la puerta con rapidez y se apoyó contra ella, respirando con dificultad. Su corazón golpeaba con fuerza. Trató de convencerse de que era el cansancio, una alucinación causada por el estrés, pero la voz seguía resonando dentro de su cabeza como una campana que no se apaga. Subió a su habitación, encendió la lámpara y se dejó caer sobre la cama. No podía cerrar los ojos. Cuando lo hizo, vio la silueta del hombre otra vez, de pie bajo la lluvia, repitiendo la misma pregunta. Y en el borde del sueño, justo antes de perder la conciencia, escuchó esa voz una vez más, tan cerca que sintió el aliento en su oído. «Todavía tienes tiempo». El amanecer llegó cubierto de nubes. Mauricio se despertó sobresaltado, con el eco de aquella voz aún resonando en su mente. «¿Por qué no la ayudaste?». Había soñado con el hombre bajo la lluvia, con su mirada fija, con sus palabras que parecían pesar más que el trueno. Se sentó en la cama, respirando hondo, intentando convencer a su razón de que todo había sido producto del cansancio. El reloj marcaba las 6:30. Afuera el cielo tenía un tono gris metálico, y la ciudad comenzaba su rutina entre el ruido de los autos y los vendedores madrugadores. Mauricio fue al baño, se lavó el rostro y se observó en el espejo. Parecía más viejo. Había ojeras y una expresión que no reconocía del todo. Mientras se vestía, recordó de nuevo el reflejo en la ventana, la figura inmóvil bajo la lluvia, y el escalofrío le recorrió la espalda. Intentó sacudirse la sensación. «Necesito trabajar, no pensar en tonterías», se dijo en voz baja. Tomó sus llaves, el portafolio y salió. El aire olía a humedad. Las calles aún tenían charcos de la tormenta nocturna. En el trayecto hacia la agencia de autos donde trabajaba, Mauricio encendió la radio para distraerse, pero ninguna estación parecía calmarlo. Todo le sonaba vacío. Al llegar, saludó con una sonrisa mecánica a sus compañeros. El gerente le pidió revisar unas cotizaciones, pero su mente estaba en otro lado. Se equivocó varias veces en los cálculos, mezcló nombres de clientes e incluso olvidó devolver una llamada importante.
Claudia, su compañera de oficina, lo observaba con preocupación. ¿Todo bien, Mauricio?, preguntó al acercarse a su escritorio. Él levantó la vista, tratando de sonar convincente. Sí, solo dormí poco. Tienes cara de haber visto un fantasma, dijo ella con media sonrisa. Mauricio no respondió. La frase le resultó demasiado literal. Claudia era una mujer serena, de voz suave y mirada firme. Siempre hablaba con un tono que transmitía calma, incluso en los días de más trabajo. Ella lo observó unos segundos antes de decir: «A veces la vida nos sacude un poco para que despertemos. Tal vez eso te está pasando». Él soltó una risa corta. «¿Despertar de qué?» «De ti mismo, quizás», contestó con tranquilidad. «Mi abuela decía que cuando uno se aleja demasiado del bien, la vida encuentra formas de recordárselo». Mauricio frunció el ceño, incómodo. «No soy un mal tipo, Claudia. Solo intento vivir sin complicarme». «No hablé de ser malo», respondió ella. «Hablé de olvidar el corazón». El silencio se instaló entre ambos. Mauricio fingió revisar unos papeles, pero las palabras de Claudia se le quedaron grabadas. No sabía si lo hacía a propósito, pero cada frase suya parecía tocar algo que él no quería mirar. A media mañana fue al baño a refrescarse. Mientras se mojaba las manos, se miró otra vez al espejo. Un pensamiento le cruzó la mente. Tal vez no era un sueño. La idea lo inquietó tanto que apretó los puños, intentando espantarla. El resto del día pasó con lentitud. Los clientes llegaban y se iban, los teléfonos sonaban, pero Mauricio se movía como un autómata. Sentía un cansancio diferente, no físico sino moral. Al salir de la oficina, el cielo volvió a oscurecerse. Se avecinaba otra tormenta. Mauricio miró al horizonte y suspiró. Tenía la sensación de que algo se repetía, como si el universo le estuviera dando otra oportunidad para hacer algo distinto. Claudia, al despedirse, le dijo con una sonrisa: «Si mañana llueve, no olvides tu paraguas y tu conciencia». Mauricio asintió sin responder. Caminó hacia su auto mientras las primeras gotas comenzaban a caer. No lo sabía aún, pero esa lluvia traería de nuevo algo que lo haría enfrentarse consigo mismo. El cielo se había vuelto de un gris espeso al final de la tarde. El aire olía a tormenta y a hojas mojadas. Mauricio salió de la agencia con el corazón agitado, tratando de no pensar demasiado en las palabras de Claudia. Caminó hasta su coche mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo. Al principio tímida, luego con una fuerza que parecía querer limpiar toda la ciudad. Encendió el motor y condujo sin rumbo fijo. No tenía prisa por llegar a casa. Sentía la necesidad de moverse, de escapar de una sensación que no lograba nombrar. Las luces de Puebla se reflejaban en el asfalto mojado como líneas difusas de fuego y agua. El ruido de los limpiaparabrisas le resultaba hipnótico, casi como un pulso que lo mantenía despierto. Doblando por la avenida Reforma, la vio. Allí estaba la misma anciana, de pie bajo un poste de luz, con un paraguas roto que apenas la protegía. Llevaba el mismo rebozo gris y la misma expresión serena, como si el frío no la tocara. Mauricio se tensó. No podía ser coincidencia. Frenó sin pensarlo, sintiendo un nudo en el estómago. La observó unos segundos desde el coche. La lluvia golpeaba el parabrisas con violencia, pero él no podía apartar la mirada. Quiso bajar, pero la vergüenza lo detuvo. Recordó su caída, su mirada aquella tarde, su indiferencia. Cerró los ojos, respiró profundo, y cuando finalmente decidió salir, una figura apareció junto a ella. Era un hombre joven, de rostro tranquilo, sin paraguas. Llevaba una camisa clara empapada, los zapatos cubiertos de lodo, pero no parecía importarle. Se acercó a la anciana, la cubrió con su chaqueta y habló con ella con una naturalidad que desarmó a Mauricio. Desde el auto no podía oír las palabras, pero las expresiones bastaban: el respeto, la ternura, la calma. La anciana levantó el rostro hacia el hombre y asintió despacio, como si lo conociera desde siempre. Luego ambos caminaron despacio hacia la esquina, sin apuro, bajo el aguacero.
Mauricio lo siguió con la mirada, paralizado. Sentía que algo en su interior se movía, una mezcla de asombro, culpa y curiosidad. Abrió la puerta del coche y salió, dejando que la lluvia lo empapara por completo. «¡Señora!», gritó, pero su voz se perdió entre el ruido del agua. Corrió unos metros, sin importar el barro que se le pegaba en los zapatos. Pero cuando llegó a la esquina, no había nadie. La calle estaba vacía, solo charcos y el murmullo de la tormenta. Giró sobre sí mismo, buscando entre los portales, los autos estacionados, los callejones cercanos. Nada. Era como si se hubieran desvanecido. Su respiración era agitada, sus manos temblaban. No entendía lo que acababa de ver, pero algo en aquella escena lo había marcado. Apoyó una mano contra la pared y levantó la vista al cielo. La lluvia seguía cayendo con fuerza, helada, golpeándole el rostro. Cerró los ojos. Por un instante creyó escuchar una voz, muy cerca, tan clara que su corazón se detuvo. «Todavía puedes hacerlo bien». Abrió los ojos de golpe. No había nadie, solo el eco del agua y el viento. Se quedó allí un largo rato empapado, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. Sentía una mezcla de miedo y alivio, como si algo lo hubiera tocado sin herirlo. Cuando por fin volvió al coche, se sentó en silencio. El espejo retrovisor reflejaba su rostro empapado, irreconocible. En el asiento del pasajero, creyó ver por un instante una sombra, una forma humana quieta observándolo. Parpadeó. Desapareció. Encendió el motor y respiró hondo. Por primera vez en años, no tenía claro quién era ni qué estaba haciendo con su vida. Solo sabía una cosa. Algo había comenzado a cambiar, y la lluvia parecía no querer detenerse hasta que él lo entendiera. La lluvia no había cesado. Caía con una constancia casi hipnótica, como si el cielo quisiera borrar las huellas de todo lo ocurrido. Mauricio manejaba sin rumbo, aún perturbado por lo que había visto. Su mente no dejaba de repetir la imagen del hombre que se había acercado a la anciana, su serenidad, su mirada. No podía entenderlo, no podía olvidarlo. Después de varios minutos, decidió detenerse en una avenida solitaria. Frente a una parada de autobús, un toldo oxidado ofrecía refugio a unas pocas personas. Apagó el motor y respiró hondo. Necesitaba aclarar sus pensamientos. El sonido del agua cayendo sobre el techo del coche era constante, casi como una voz que no dejaba de hablarle. Entonces lo vio otra vez. El mismo hombre estaba allí, de pie bajo el toldo, observando el horizonte. Vestía igual que antes, con la camisa empapada y los zapatos cubiertos de barro. Pero lo que más llamó la atención de Mauricio fue su calma. Parecía inmune al frío, al ruido, a la tormenta. Mauricio dudó unos segundos, luego bajó del coche. La lluvia lo golpeó de inmediato, helada. Caminó hacia la parada, con el corazón acelerado. Cuando se acercó, el hombre giró lentamente la cabeza y lo miró. Su rostro era joven, de facciones limpias, los ojos claros y tranquilos, pero había en su mirada algo que lo desarmó, una compasión que no pedía nada a cambio. «¿Nos conocemos?», preguntó Mauricio intentando sonar firme. El hombre sonrió apenas. «Nos vimos ayer». «¿Ayer?», repitió confundido. «No recuerdo...». «Sí, recuerdas», interrumpió el hombre con voz serena. «Pero no quieres hacerlo». Mauricio dio un paso atrás, sorprendido por la seguridad con que hablaba. «¿Qué significa eso?», preguntó. El hombre lo observó con atención. «Significa que no es tarde para entender». Un silencio se extendió entre ellos. Solo se escuchaba la lluvia golpeando el pavimento. Mauricio no sabía qué responder. Quiso preguntarle quién era, cómo sabía de él, pero las palabras no salían. El hombre miró hacia la calle y dijo en voz baja: «El amor no se demuestra con palabras, sino con gestos cuando nadie te ve». Mauricio frunció el ceño. «¿Está hablando de la anciana?». El hombre asintió. «De ella y de ti». El corazón de Mauricio se apretó. «No sé quién es usted, pero eso fue un malentendido». No podía ayudarla. Estaba lloviendo, iba tarde. Siempre hay una excusa.
interrumpió el hombre con suavidad. Siempre hay algo más importante que mojarse por otro. Las palabras lo golpearon como un golpe invisible. Mauricio bajó la mirada. Sentía vergüenza. Una incomodidad que no recordaba haber sentido en años. Quiso enojarse, defenderse, pero no podía. «¿Qué quiere de mí?», preguntó finalmente. El hombre sonrió de nuevo, y en su voz no había reproche, solo una calma infinita. «Nada. Solo que recuerdes quién eras antes de endurecerte». Mauricio levantó la vista. Por un instante quiso responder, pero un trueno estalló en el cielo, y cuando la luz del relámpago iluminó el entorno, el hombre ya no estaba. Miró a ambos lados, confundido. La parada estaba vacía. La lluvia seguía cayendo. No había señales de que alguien hubiese estado allí. Se quedó de pie, respirando con dificultad, sintiendo que algo dentro de él se desmoronaba. La culpa se mezclaba con el asombro, y por primera vez tuvo miedo de no entender lo que le estaba pasando. Regresó al coche empapado, con el cuerpo temblando y las manos frías. Cerró la puerta, y por un segundo, el silencio fue total. Solo el latido de su corazón rompía la quietud. Entonces, en el vidrio empañado frente a él, se dibujó una frase escrita con el dedo: «No se trata de verla, se trata de ver a través de ella». Mauricio retrocedió, con los ojos muy abiertos. La frase se desvaneció lentamente, borrada por la humedad. Encendió el motor sin saber a dónde ir, pero en su interior algo se había quebrado. Y esa grieta ya no volvería a cerrarse. Esa noche, Mauricio casi no durmió. Se quedó mirando el techo mientras la lluvia seguía cayendo con la misma cadencia hipnótica. Las palabras del extraño en la parada se repetían en su mente. El amor no se demuestra con palabras, sino con gestos cuando nadie te ve. Esa frase lo atormentaba y al mismo tiempo lo perseguía con una fuerza que no comprendía. Cuando al fin amaneció, el cielo seguía gris, cubierto de nubes bajas. Salió de casa sin desayunar. El aire olía a tierra húmeda y a pan recién hecho de las panaderías que abrían sus puertas temprano. Caminó sin rumbo, buscando despejar su mente. Sin embargo, a cada paso algo parecía recordarle la culpa que intentaba negar. En la esquina de una calle, un niño descalzo intentaba proteger a un perro de la lluvia. Lo cubría con una bolsa de plástico mientras el animal temblaba. Mauricio los observó por un momento. Hubo un impulso en su interior, una pequeña chispa que lo hizo acercarse. Se quitó su abrigo y lo colocó sobre el perro. «Tómalo», dijo al niño. «Servirá para que no se moje». El niño lo miró sorprendido. «¿De verdad, señor?», Mauricio asintió. «De verdad». El niño sonrió, abrazando al perro con fuerza. «Gracias. Dios se lo pague». Mauricio se alejó con una extraña sensación de alivio. Por primera vez en días, su pecho no pesaba tanto. Caminó unos metros más y notó que un hombre vendía tamales bajo un toldo. Se acercó para comprar uno. El vendedor, un anciano de rostro amable, le sirvió el plato y le dijo con voz pausada: «A veces el alma también tiene hambre, joven, no solo el cuerpo». Mauricio levantó la vista, sorprendido. «¿Qué dijo?». El hombre sonrió. «Nada, solo que disfrute el tamal mientras está caliente». Siguió su camino con el eco de esas palabras en la mente. Todo parecía hablarle, como si el mundo hubiera decidido enviarle mensajes ocultos. Empezaba a pensar que estaba perdiendo la razón. A media tarde, el cielo se despejó un poco. Las nubes se abrieron lo suficiente para dejar pasar una luz dorada. Mauricio caminó hacia la iglesia del barrio, una pequeña construcción antigua que siempre había ignorado. Frente a la entrada, vio una figura familiar, la anciana del rebozo gris. Estaba sentada en un banco, repartiendo trozos de pan a unos niños que se reían a su alrededor. Se detuvo al otro lado de la calle. La observó en silencio. Había algo distinto en ella. No se veía frágil ni perdida, sino llena de una serenidad que irradiaba calma. Los niños la llamaban abuelita, y ella respondía con ternura. Mauricio sintió un nudo en la garganta. Cruzó la calle,
Pero justo cuando llegó al lugar, los niños salieron corriendo y la anciana ya no estaba. Solo quedó sobre el banco un trozo de pan envuelto en una servilleta. Lo tomó con cuidado. Estaba tibio. Miró a su alrededor buscando alguna señal de hacia dónde había ido, pero no había nadie. Un viento suave movió las hojas de los árboles y por un instante creyó escuchar una voz que decía su nombre. Giró, pero estaba solo. De regreso a casa, el cielo volvió a oscurecer. Caminaba despacio, con la mente llena de preguntas. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Qué papel jugaba aquel hombre que aparecía y desaparecía como si el tiempo no lo afectara? Nada tenía sentido, y sin embargo algo dentro de él le decía que no debía huir. Al llegar a su puerta, notó algo en el suelo, una pequeña cruz de madera, húmeda por la lluvia, apoyada junto al marco. Se agachó para tomarla. En el centro, tallado a mano, había un nombre: Remedios. El corazón le dio un vuelco. Esa palabra resonó con una fuerza inexplicable. La cruz parecía recién dejada allí. Miró hacia la calle vacía y susurró con un temblor en la voz: «¿Qué es lo que quieres de mí?». Pero solo la lluvia respondió, cayendo suave, como si el cielo llorara junto a él. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris, cubierto de un velo espeso que parecía no querer apartarse. Mauricio se despertó con el sonido de los pájaros mezclado con el eco de los últimos truenos lejanos. Había soñado con el banco frente a la iglesia y con el pan que aún guardaba sobre la mesa. No entendía por qué lo había conservado, pero algo dentro de él se negaba a tirarlo. El día transcurrió lento, con un silencio extraño. Mauricio intentó enfocarse en su rutina, pero no lograba concentrarse. Revisó correos, atendió llamadas, fingió normalidad. Sin embargo, cada vez que pasaba frente a la mesa, miraba el pan envuelto en la servilleta, como si guardara un secreto. Al caer la tarde, mientras preparaba café, el timbre sonó. El sonido lo sobresaltó. No esperaba a nadie. Caminó hasta la puerta con cierta inquietud. Al abrir se encontró con ella. Doña Remedios estaba de pie en el umbral. Su rebozo gris estaba seco, su rostro sereno, y en sus manos llevaba una pequeña bolsa de tela. Mauricio se quedó mudo. No sabía si debía saludarla, pedirle disculpas o simplemente cerrar los ojos para convencerse de que no era una ilusión. «Buenas tardes, joven», dijo ella con voz dulce. «No quise asustarlo». ¿Cómo sabe dónde vivo?», preguntó con un nudo en la garganta. La anciana sonrió. «El que escucha encuentra los caminos». Mauricio frunció el ceño sin entender. Ella extendió la bolsa. «Le traje algo, pan del día, para el alma cansada». Él dudó un momento antes de tomarla. «Yo no entiendo qué está pasando», balbuceó. «La he visto varias veces, siempre bajo la lluvia». «Sí», respondió ella con calma. «Y también lo ha visto a él, solo que todavía no lo acepta». Mauricio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿A quién se refiere?» «A quien estuvo junto a mí cuando todos pasaban de largo», dijo con voz pausada. «El mismo que ahora lo mira a usted». Él miró hacia la calle, confundido. No había nadie. «No veo a nadie», murmuró. «A veces el corazón ve antes que los ojos», replicó ella. Doña Remedios levantó la mirada al cielo, como si escuchara algo que Mauricio no podía oír. Luego lo miró directamente. «Él te está esperando». La frase lo dejó inmóvil. La voz de la anciana no sonó como una advertencia, sino como una certeza. Quiso preguntar más, pero ella ya estaba girando para marcharse. «Espere», dijo él dando un paso al frente. «¿Dónde puedo encontrarlo?». Ella sonrió con ternura. «Mañana, cuando las campanas llamen a misa». Y sin añadir más, se alejó por la calle, caminando con paso lento, pero firme. Mauricio se quedó observándola hasta que su figura desapareció entre las sombras. Cerró la puerta con el corazón acelerado. Apretó la bolsa que aún sostenía en las manos. Dentro encontró otro trozo de pan, igual que el anterior, pero envuelto en un pequeño papel con una frase escrita a mano.
El que busca con verdad, encuentra. Leyó esas palabras varias veces, como si temiera olvidarlas. Luego se sentó en la mesa, frente al pan del día anterior. Las dos piezas estaban allí, una al lado de la otra, como si esperaran ser comprendidas. La noche cayó lentamente. Afuera el cielo volvió a oscurecer y un viento suave comenzó a soplar entre los árboles. Mauricio no podía dejar de pensar en la frase, en el tono de la anciana, en esa mirada que parecía atravesarlo. Antes de acostarse, se acercó a la ventana. La ciudad estaba tranquila, pero en el reflejo del cristal creyó distinguir una figura a lo lejos, de pie, observando su casa. Cerró los ojos y respiró hondo. «Si realmente estás ahí», susurró, «dime qué tengo que hacer». Solo el sonido del viento respondió, pero por primera vez ese silencio no le pareció vacío. El amanecer llegó con un silencio inusual. El cielo estaba cubierto de nubes bajas que se movían lentamente sobre la ciudad. Mauricio se despertó antes de que sonara el despertador. No había dormido bien. Las palabras de doña Remedios resonaban como una campana en su mente. «Él te está esperando». Miró el reloj. Faltaban pocos minutos para las 8. Las campanas de una iglesia cercana comenzaron a sonar, 1, 2, 3 veces, llamando a misa. Sintió un impulso que no pudo explicar. Se vistió con prisa, tomó su abrigo y salió. No sabía a dónde iba, pero sus pasos parecían guiados por algo más fuerte que su voluntad. El aire era frío. Las calles, todavía húmedas por la lluvia de la noche, brillaban con la luz pálida de la mañana. Caminó por avenidas y callejones sin pensar, hasta llegar a un camino empedrado que subía hacia Cholula. A lo lejos se alzaba una pequeña capilla blanca con una cruz de hierro. No recordaba haber estado allí antes, pero sintió que ese era el lugar. Al acercarse, notó a doña Remedios de pie frente a la entrada, sosteniendo su bastón con firmeza. Parecía esperarlo. «Sabía que vendrías», dijo ella sin voltear. Cuando el corazón escucha, los pies solo obedecen. Mauricio se detuvo a unos pasos de ella. «¿Qué hace aquí? ¿Quién es realmente usted?» La anciana sonrió apenas. «Soy solo una mujer que aprendió a escuchar cuando él habla». Mauricio miró alrededor. El sonido del viento se mezclaba con las campanas que aún resonaban a lo lejos. «¿Él?», preguntó con voz temblorosa. «¿Dónde está?». Doña Remedios señaló hacia el atrio de la capilla. «Allí». Mauricio siguió la dirección de su mano. Bajo la lluvia tenue que comenzaba a caer otra vez, un hombre limpiaba el suelo con una escoba. Vestía una camisa sencilla, los pantalones remangados y los pies descalzos. Su cabello oscuro caía sobre el rostro y sus manos, firmes y serenas, se movían con una lentitud que transmitía paz. El corazón de Mauricio comenzó a latir con fuerza. Cada paso hacia él se sentía como un acto de entrega. El hombre levantó la vista. Sus ojos lo miraron con una profundidad que le atravesó el alma. No había reproche en ellos, solo compasión. «¿Usted trabaja aquí?», preguntó Mauricio, inseguro. El hombre apoyó la escoba y respondió con voz tranquila. «Trabajo en todos los lugares donde hay algo que limpiar». Mauricio no supo qué decir. Una sensación extraña lo invadió, una mezcla de miedo y reconocimiento. «La anciana me dijo que lo buscara», murmuró. «No me buscabas a mí», dijo el hombre. «Buscabas entender por qué te sientes vacío». El viento sopló más fuerte. La lluvia empezó a caer con intensidad. Doña Remedios observaba desde la distancia con una expresión de serenidad absoluta. «¿Quién es usted?», preguntó Mauricio alzando la voz para hacerse oír sobre el ruido del agua. El hombre dio un paso hacia él. Su presencia era tan real, tan tangible, que Mauricio retrocedió sin querer. «Soy el que estuvo junto a ella cuando tú te alejaste». Las palabras resonaron en el aire como un trueno. Mauricio abrió los ojos con incredulidad. Su respiración se agitó. Eso no puede ser». «Sí puede», respondió el hombre mirándolo con ternura, «porque aún estoy aquí». Un silencio denso se extendió entre ellos. El corazón de Mauricio golpeaba con fuerza
y algo dentro de él comenzó a romperse, como si un muro invisible se desmoronara. Sintió la necesidad de hablar, pero ninguna palabra salía de su boca. El hombre volvió a tomar la escoba, miró al cielo y dijo con voz serena: «El agua no solo limpia la tierra, también limpia el alma». Mauricio bajó la cabeza. Sintió las lágrimas mezclarse con la lluvia, y aunque no lo entendía del todo, supo en ese instante que había encontrado lo que había estado evitando toda su vida. La lluvia arreció, golpeando los techos de la capilla con un ritmo constante. Mauricio permanecía inmóvil frente a aquel hombre que lo miraba con una calma imposible. No sabía si temblaba por el frío o por la revelación que acababa de escuchar. El aire olía a tierra mojada, y cada gota parecía caer más lenta, como si el tiempo se hubiera detenido. El hombre dio un paso hacia él. Sus pies desnudos se hundieron en el barro, pero no pareció notarlo. Su voz era suave, casi un susurro. «Te vi cuando ella cayó», dijo. «Sentí el peso de su cuerpo sobre el agua, y también sentí tu miedo de mojarte». Mauricio apartó la mirada, avergonzado. «No fue miedo, solo... no pensé que fuera tan grave», balbuceó. El hombre inclinó la cabeza. «Siempre piensas que no es tan grave hasta que el alma se moja más que el cuerpo». Mauricio tragó saliva. No sabía cómo responder. El viento movía las ramas de los árboles, y el olor a humedad lo envolvía. Finalmente se atrevió a preguntar: «¿Quién es usted en realidad?». El hombre lo observó en silencio por unos segundos. Luego levantó la vista hacia el cielo y dijo con serenidad: «Soy el que camina contigo cuando no miras atrás, el que se moja junto a los que nadie ve». La voz era firme pero llena de compasión. Mauricio sintió que algo dentro de él se quebraba. «¿Usted es Jesús?», preguntó con un hilo de voz. El hombre sonrió. «Soy quien estuvo allí, bajo la lluvia, cubriéndola con mi manto, mientras tú te protegías bajo un techo». El corazón de Mauricio comenzó a latir con fuerza. Dio un paso atrás, incrédulo. «No puede ser. Yo lo habría reconocido». «Me viste», respondió Jesús, «pero elegiste no mirar». Las palabras lo atravesaron. El viento se detuvo por un momento, y en ese silencio Mauricio sintió un peso insoportable en el pecho. «No quise ignorarla», dijo con la voz quebrada. «Solo pensé que alguien más la ayudaría». Jesús lo miró con ternura. «Y ese alguien eras tú». Mauricio cayó de rodillas sobre el suelo húmedo. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia que le empapaba el rostro. «¿Por qué me muestra esto ahora?», preguntó con desesperación. «Porque aún puedes entender», respondió Jesús. «No vine a reprocharte, vine a recordarte que el amor no se pospone». El trueno lejano marcó un silencio profundo. Jesús se agachó frente a él y puso una mano sobre su hombro. Era una mano cálida, firme, real. «Cada vez que te niegas a ayudar, me niegas a mí, pero cuando ofreces un gesto sincero, me encuentras». Mauricio cerró los ojos. El contacto era tan humano que le costaba creer que no fuera un sueño. «No soy digno de esto», susurró. Jesús lo observó con dulzura. «Nadie lo es, pero todos pueden aprender a amar». La lluvia continuó cayendo, suave ahora casi como un manto. Jesús se levantó despacio y dijo: «Camina conmigo». Mauricio se incorporó temblando. Juntos comenzaron a andar por el atrio, bajo el aguacero. El sonido del agua contra la tierra era el único testigo. Jesús hablaba sin levantar la voz, y cada palabra parecía grabarse en el corazón de Mauricio. La compasión no se enseña con palabras, se aprende con actos. Las manos limpias no significan un alma pura si nunca se han ensuciado por otro. Mauricio lo escuchaba, sin atreverse a interrumpir. Sentía que cada frase era un espejo que le devolvía su propia imagen, desnuda y frágil. Al llegar al borde del camino, Jesús se detuvo. Lo miró una última vez. «Aún tienes tiempo. Que la próxima vez no te detenga la lluvia». Mauricio asintió, incapaz de hablar. Cuando parpadeó, Jesús ya no estaba. Solo el eco del agua cayendo y una sensación de paz que jamás había conocido.
La lluvia no cesaba, pero ya no era una tormenta. Caía suave, constante, como si el cielo también respirara en calma. Mauricio caminaba junto a Jesús sin saber a dónde iban. No preguntaba, solo escuchaba el sonido del agua golpeando el suelo y el eco de sus propios pasos. Sentía una paz extraña, diferente a cualquier cosa que hubiera conocido. Jesús caminaba despacio, mirando el horizonte. Su voz era tranquila, pero cada palabra parecía tener un peso eterno. El amor verdadero no se impone, se ofrece, dijo. A veces basta una mano extendida para cambiar el curso de una vida. Mauricio asintió en silencio. Tenía el rostro mojado, no solo por la lluvia, sino por las lágrimas que no podía contener. He vivido muchos años pensando solo en mí, confesó con dificultad. Siempre creí que ayudar a los demás era perder el tiempo. Jesús lo miró con ternura. Y sin embargo, todo lo que diste por perdido era lo único que te podía salvar. El aire olía a tierra fresca. A lo lejos se escuchaban las campanas de la ciudad. El cielo, aunque nublado, parecía más claro. Mauricio miró a su alrededor y notó algo que no había visto antes. En cada esquina, en cada gesto de la gente, había señales de bondad que antes ignoraba. Una mujer salía de una tienda sosteniendo un paraguas sobre un anciano. Un taxista detenía su coche para ayudar a un niño a cruzar la calle. Una joven compartía su comida con un perro callejero. Escenas simples, cotidianas, pero llenas de una luz que ahora comprendía. Jesús observó esas mismas acciones y dijo: «Ahí estoy yo, en lo pequeño, en lo que el mundo considera insignificante». Mauricio sintió un nudo en el pecho. «¿Y dónde estaba cuando más lo necesitaba?», preguntó con voz temblorosa. Jesús respondió sin dudar: «En el mismo lugar donde tú estabas cuando la anciana te necesitó, esperando que dieras el primer paso». El silencio volvió a envolverlos. Las palabras de Jesús eran como el agua que limpia una herida. Dolían, pero sanaban. Mauricio bajó la cabeza. «He sido un cobarde», dijo. «Pensé que ayudar era cargar con los problemas de los demás». «Ayudar», replicó Jesús con suavidad, «no es cargar, es compartir. El corazón se aligera cuando se entrega». Siguieron caminando. La lluvia empezó a menguar y el aire se llenó del canto de los pájaros que salían de sus refugios. Cada paso lo acercaba más a algo que no podía nombrar, pero que intuía como un renacer. Jesús se detuvo junto a un árbol y se volvió hacia él. «Lo que hiciste no te define, Mauricio. Lo que harás después sí». «¿Y si vuelvo a fallar?», preguntó con miedo. «Entonces vuelve a levantarte», respondió. «Cada caída es una oportunidad para recordar por qué caminas». Mauricio respiró profundo. El agua caía sobre sus manos abiertas, y por primera vez en mucho tiempo, no quiso protegerse. Levantó la mirada al cielo y dejó que la lluvia lo empapara. Sintió que algo dentro de él se limpiaba. Jesús lo miró en silencio, con una sonrisa que no era de este mundo, pero tampoco ajena a él. «La compasión no tiene horario ni condiciones», dijo. «No esperes a que la lluvia pare para hacer el bien». Mauricio cerró los ojos. El sonido del agua, el aroma del suelo, la voz de Jesús, todo se fundía en una sola sensación: paz. Cuando los abrió, Jesús seguía ahí, pero había una distancia nueva entre ellos. «¿Ya se va?», preguntó con un hilo de voz. Jesús lo miró con serenidad. «No me voy, solo sigo el camino. Tú también debes seguir el tuyo». Mauricio quiso responder, pero no encontró palabras. Cuando volvió a mirar, Jesús ya no estaba. Solo el eco de su voz permanecía en el aire. «Donde haya amor, allí estaré». El sol apareció tímidamente detrás de las nubes, dejando pasar una luz dorada que se reflejaba en los charcos de la calle. Mauricio abrió los ojos con una sensación distinta. No sabía cuánto tiempo había dormido, pero por primera vez en años su corazón estaba en calma. La casa parecía más clara, como si la oscuridad hubiera retrocedido. Se levantó despacio, recordando cada palabra de Jesús.
Caminó hasta la ventana y miró hacia el cielo. No había tormenta, solo un aire fresco que olía a tierra limpia. Por dentro sentía lo mismo, un silencio profundo, pero lleno de significado. Durante el desayuno pensó en todo lo vivido los últimos días, la anciana, la voz, la lluvia, las frases que aún resonaban en su memoria. El amor no se pospone. Esa idea no lo soltaba. Terminó el café, se puso una chamarra y salió a la calle sin un destino preciso, solo con el impulso de hacer algo diferente. A cada paso veía cosas que antes no notaba. Un niño que ayudaba a su madre a cargar una caja, un joven que ofrecía su asiento en el autobús, una mujer que sonreía a un desconocido. Pequeños gestos que antes le habrían pasado inadvertidos, ahora le parecían milagros silenciosos. Pasó frente a la iglesia del barrio y sintió el impulso de entrar. El lugar estaba vacío, con el aroma del incienso aún flotando en el aire. Se arrodilló sin pensarlo. No sabía rezar bien, hacía años que no lo intentaba, pero las palabras salieron solas. «Gracias», susurró. No por haberme salvado, sino por darme otra oportunidad de hacerlo bien. Se quedó en silencio, con los ojos cerrados, sintiendo el peso de sus errores y la ligereza de saber que ya no lo definían. Cuando salió, el día estaba más claro. El sonido de las campanas marcaba el mediodía. Esa tarde fue al mercado. Compró pan, frutas y algunas cobijas. La gente lo saludaba con una familiaridad nueva, como si algo en él hubiera cambiado. Tal vez era su mirada o su forma de responder con una sonrisa sincera. Al pasar por una esquina, vio a un hombre sentado en el suelo, cubriéndose del sol con un cartón. Sin pensarlo, se acercó y le ofreció un pan. «Tome, está fresco», dijo. El hombre lo miró sorprendido. «¿Por qué me ayuda?». Mauricio respondió con serenidad. «Porque alguien me ayudó a ver que todos necesitamos un poco de compasión». El hombre sonrió y tomó el pan con las manos temblorosas. Mauricio siguió caminando, y en su interior sintió una paz profunda, como si cada pequeño acto curara una herida invisible. Días después volvió a ver a doña Remedios. Estaba sentada bajo un árbol, repartiendo comida a los niños del barrio. Cuando lo vio, le dedicó una sonrisa cálida. «Sabía que volverías», dijo. «Ya no podía quedarme quieto», respondió él, con una mezcla de alegría y humildad. «Así empieza la verdadera fe», contestó ella. No con palabras, sino con pasos. Mauricio la ayudó a repartir la comida. Los niños reían, y la tarde se llenó de un brillo dorado que hacía tiempo no veía. Sentía que cada gesto, por pequeño que fuera, lo acercaba a algo más grande. Antes de despedirse, doña Remedios le dijo con voz pausada: «Él no se ha ido, solo camina entre los corazones que aprendieron a amar». Mauricio asintió. No necesitaba pruebas, lo sabía. En el reflejo del agua junto a la banqueta, creyó ver por un instante una silueta blanca, quieta, observándolo con una paz infinita. Sonrió, sin miedo. Cuando cayó la tarde, la lluvia volvió, pero esta vez no corrió a refugiarse. Caminó bajo el agua, con los brazos abiertos, sintiendo que cada gota lo conectaba con una promesa cumplida. El cielo no le parecía gris, sino limpio. Y por primera vez entendió que la fe no era esperar un milagro, sino convertirse en uno. El aire olía a lluvia vieja y a tierra recién abierta. Habían pasado algunas semanas desde aquel encuentro en la capilla, y la vida de Mauricio había tomado un rumbo distinto. Ya no corría de un lado a otro con el reloj en la mano. Caminaba despacio, observando, escuchando. Cada día encontraba una forma nueva de ayudar sin esperar nada a cambio. Sin embargo, aquella mañana, una llamada cambió su respiración. Era una vecina de doña Remedios. Su voz temblaba. «Señor Mauricio, la señora está enferma. Preguntó por usted». Sintió un vacío en el pecho. Dejó todo y salió de inmediato. El cielo estaba cubierto, y una llovizna suave comenzaba a caer, como si el tiempo repitiera su historia. La encontró en su pequeña casa, recostada sobre una cama sencilla, rodeada de olor a eucalipto y pan recién horneado.
Sus manos frágiles descansaban sobre una manta de lana. A pesar del cansancio, sus ojos seguían irradiando la misma paz que siempre lo desarmaba. «Sabía que vendrías», dijo ella con voz débil pero firme. Mauricio se sentó junto a su cama tomando su mano con cuidado. «No podía quedarme lejos, doña Remedios. Usted cambió mi vida». Ella sonrió con ternura. «No, hijo. Tú cambiaste porque abriste el corazón. Yo solo te mostré el camino». Mauricio bajó la mirada sintiendo las lágrimas subirle a los ojos. «No sé qué haré cuando usted ya no esté». «Seguirás ayudando», respondió, «porque ahora sabes que en cada persona que sufre, Él está esperando». Un silencio largo los envolvió. Afuera, la lluvia empezó a caer con más fuerza. El sonido era casi un susurro divino. Doña Remedios respiró profundo. «Él nunca se fue, ¿sabes? Siempre estuvo contigo, incluso cuando no querías verlo». Mauricio apretó su mano. «Lo sé, lo siento. Y lo veo ahora en cada rostro, en cada gesto». Ella asintió lentamente. «Entonces mi tarea está cumplida». Por un momento, sus ojos se quedaron fijos en un punto más allá de la ventana, como si mirara algo que Mauricio no podía ver. «¿Lo ve, verdad?», preguntó él con la voz quebrada. Ella sonrió. «Sí, está aquí». Una lágrima corrió por su mejilla. «No tengas miedo, hijo. La vida no termina cuando dejamos de respirar, sino cuando dejamos de amar». Mauricio no pudo contener el llanto. Se inclinó y besó su mano. La respiración de doña Remedios se volvió más pausada, más ligera, hasta que finalmente el silencio llenó la habitación. Por un instante el mundo pareció detenerse. La lluvia golpeaba el techo con suavidad, como si acompañara la despedida. Mauricio se quedó sentado, sosteniendo su mano sin soltarla. Entonces lo sintió. Una brisa cálida recorrió la habitación y una presencia inconfundible lo envolvió. No había luz ni milagros visibles, solo una certeza profunda. Alguien estaba allí. Levantó la cabeza y en el reflejo del espejo frente a la cama creyó ver una figura familiar. Jesús, sereno, de pie junto a ella. No dijo nada. Solo apoyó una mano en el hombro de Mauricio y luego en el corazón de la anciana. Cuando volvió a mirar, el reflejo había desaparecido, pero el calor permanecía. Mauricio se quedó en silencio largo rato, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Afuera, la lluvia comenzó a amainar. Abrió la ventana y dejó que el aire fresco entrara. «Gracias», murmuró, mirando al cielo. «Por dejarme verla, por dejarme entender». El sonido de las gotas cayendo era casi un latido. En el fondo, Mauricio supo que ese momento no era el final, sino un comienzo. A partir de ese día, cada vez que la lluvia regresaba, no la veía como algo que debía evitar, sino como una promesa, una conversación entre el cielo y la tierra, recordándole que el amor no muere, solo cambia de forma. El amanecer llegó con un cielo limpio, despejado, como si la lluvia hubiera borrado toda sombra. Mauricio abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso del silencio en la casa vacía. Habían pasado algunos días desde que doña Remedios partió, y aunque su ausencia dolía, no había tristeza en su corazón, sino una calma profunda, como si cada gota de lluvia hubiese dejado una enseñanza. Encendió una vela frente al trozo de pan que ella le había regalado tiempo atrás. El aroma dulce se mezcló con el aire tibio de la mañana. «Gracias», susurró, «por enseñarme que ayudar es ver a Dios en los demás». El día transcurrió con una serenidad nueva. Mauricio caminó por las calles de Puebla con los ojos atentos, saludando a todos, escuchando a los que antes ignoraba. Ya no buscaba excusas para no involucrarse. Había comprendido que cada encuentro era una oportunidad para sembrar algo bueno, aunque fuera pequeño. Esa tarde, las nubes volvieron a reunirse sobre la ciudad. El viento cambió de dirección y la primera gota cayó justo cuando pasaba frente a la misma esquina donde, meses atrás, había ignorado a la anciana bajo la lluvia. Se detuvo.
El sonido del agua golpeando los adoquines lo hizo mirar alrededor. Allí, muy cerca, una mujer mayor luchaba por cubrirse con un paraguas roto. Avanzaba despacio, con dificultad. Mauricio sintió el corazón acelerarse. Por un instante, el pasado y el presente se mezclaron. Recordó su traje seco, su indiferencia, la vergüenza, pero esta vez no dudó. Corrió hacia ella quitándose el abrigo sin pensarlo. «Tome, señora», dijo mientras la cubría. «No puede quedarse así bajo el agua». La mujer levantó la mirada y sonrió con agradecimiento. «Dios lo bendiga, hijo». «Ya lo ha hecho», respondió él con voz firme, «y me enseñó a compartirlo». La acompañó hasta el otro lado de la calle, asegurándose de que estuviera a salvo. Cuando ella se alejó, Mauricio se quedó bajo la lluvia sin moverse. Dejó que el agua lo empapara por completo. Cerró los ojos y levantó el rostro al cielo. No sentía frío ni cansancio, solo paz. En medio del aguacero, algo cambió en el aire. La luz se volvió más suave, y un reflejo dorado apareció a lo lejos, como una figura que se delineaba entre el agua y el viento. No era una ilusión, era él. Jesús estaba de pie al otro lado de la calle, observándolo con la misma mirada serena y humana que recordaba. No habló, pero no hizo falta. Su sonrisa lo dijo todo. En sus ojos, Mauricio entendió que la prueba había terminado, que la promesa estaba cumplida. Durante unos segundos el mundo pareció detenerse. El ruido de la lluvia se desvaneció, y solo existía esa mirada entre ambos, una comprensión silenciosa que iba más allá de las palabras. Jesús asintió levemente, y Mauricio sintió un calor profundo en el pecho, como si algo invisible lo abrazara. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido, pero no había tristeza, porque sabía que no se había ido realmente. Las nubes comenzaron a disiparse, dejando una franja de luz sobre la ciudad. Mauricio respiró hondo y miró el cielo, con el corazón ligero. La gente pasaba corriendo para cubrirse, pero él se quedó quieto, disfrutando de la lluvia como si cada gota fuera una bendición. Sus pensamientos se convirtieron en una oración silenciosa. Gracias por mojarte conmigo. Gracias por no rendirte cuando yo lo hice. Caminó despacio hacia su casa, empapado con el alma limpia. La lluvia caía sobre los techos, los árboles, las calles, sobre todo aquello que alguna vez había ignorado. Al llegar, colocó el abrigo húmedo sobre una silla y encendió otra vela frente al pan de doña Remedios. La flama danzaba, reflejando un brillo cálido que iluminaba la habitación. Mauricio sonrió. «No fue un milagro», dijo en voz baja. «Fue una oportunidad, y esta vez la tomé». Afuera, la lluvia seguía cayendo, suave, constante, como un recordatorio eterno de que Jesús aún caminaba junto a los que sabían mirar.